Esta es una anécdota de mi abuelo. Una vez le tocó ir junto con sus trabajadores a otro pueblo vecino. Él trabajaba en el campo. Se les había hecho de noche, entonces unas personas del pueblo se ofrecieron para darles posada en su casa, también para quedarse a cenar. Ellos se quedaron a dormir en una cama tipo litera pero alta. Así eran construidas las casas en aquel tiempo en aquella región. Ellos estaban en la parte de arriba. En la madrugada mi abuelo se levantó porque empezó a escuchar ruidos extraños y se asomó por un orificio que le permitía ver hacia afuera. Eran los dueños de la casa, que tenían una fogata encendida y estaban haciendo una especie de ritual. Comenzó a ver cómo se quitaban partes del cuerpo y empezaban a transformarse en animales. En eso uno de ellos dijo: ¿y si de una vez nos echamos a estos? Refiriéndose a mi abuelo y con los que iba. El otro por su parte dijo: no, mejor ahorita que volvamos. Y salieron volando. Al percatarse de que se habían ido, inmediatamente despertó a todos los demás. Salieron huyendo de ese pueblo para nunca, jamás regresar. Mi abuelita es originaria de Tizimín, Yucatán, pero casi toda su vida se fue a vivir a Cozumel, Quintana Roo. Después de divorciarse fue a Tizimín a vivir. Ya tenía planes para hacer algunos negocios. Cuenta que cuando llegó, todavía no estaban pavimentadas las calles y no había luz. Tenían que prender velas para poder hacer todas sus actividades en la noche. Era todavía una zona rural y el techo de las casas era de lámina. Una noche empezó a escuchar ruidos en el techo de su casa. Ella se asustó porque tenía en ese entonces 2 hijos pequeños, mi mamá y mi tío. Al principio pensaba que eran gatos, hasta que un día le dio la curiosidad por ver qué era lo que estaba fastidiándola. Entonces observó que era un mono enorme y entró aterrada de vuelta a casa. Harta, mi abuela de estar soportando durante muchas noches los mismos ruidos, decidió salir y darle con una piedra. Esa noche se armó de valor y se la tiró. Con temor pudo darse cuenta de que alcanzó a lastimarlo en una pierna a esa especie de animal. Al día siguiente, una viejita en una visita un poco extraña le preguntó a mi abuela si creía en los guayes. Mi abuela le contestó que sí. Entonces la viejita le pregunta: ¿y no les tienes miedo? Mi abuelita de una forma firme le dijo que no, y que no sabía con quién se metía, que la próxima vez que la molestaran le tiraría una piedra bañada en sal para que siempre esté convertido esa cosa y jamás vuelva a su forma real. Remedio que mamá de mi abuelita le había dicho que funcionaba para hacer que los guayes se queden siempre en su forma y jamás puedan convertirse en humanos. Cuando la abuela escuchó la respuesta, solo le contestó: está bien, y se fue cojeando. Pero mi abuela observó que esta señora estaba lastimada de su pierna, la misma donde ella le había dado con la piedra al mono. Mi familia por parte de mi mamá es de Veracruz, de Cerro Azul para ser más exactos. Yo siempre he sido muy apegado a mi abuelito, papá de mi mamá. Desde niño siempre me llevaba de aquí para allá y hasta en el trabajo. Desde siempre lo seguía mucho y él me contaba muchas historias, relatos, vivencias que tuvo él durante su vida. Él fue soldado allá en Veracruz, era velador, también fue albañil, y de los mejores, y entre muchos más oficios que él se sabía. Un día yo le pregunté por duendes, que si los había visto o sabía de ellos. Me dijo que nunca los había visto, pero que sí había visto brujas y hasta nahuales. En ese momento no sabía qué eran los nahuales, y en mi ignorancia procedí a preguntarle qué era eso, a lo que me respondió que eran brujos con el poder de transformar su apariencia física en lo que quisieran y hasta poder volar. Me contó que estando en Cerro Azul después de retirarse de soldado, se dedicaba a ser velador de parcelas. Se encargaba de cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Entonces una noche que le tocó trabajar, en todo el transcurso, desde que llegó se sentía una vibra pesada y diferente. Como era rutina, llegó y empezó a rondar para vigilar, y ya como a medianoche se fue a sentar a su silla. Dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio, y que en ese momento empezó a sentir una vibra bastante pesada y mucho frío.
Empezó a escuchar como si hubiera gente dentro de la parcela caminando, por lo que procedió a sacar su rifle. Allá, como en esos tiempos no había seguridad, era cuidarse por uno mismo. Por eso la gente acostumbraba a tener sus propias armas para defenderse. Entonces, con rifle en mano apuntando hacia adentro de la parcela, empezó a preguntar quién andaba ahí, a lo que le respondían con risas y cada vez había más movimiento, hasta que se armó de valor y apuntó adentro de la parcela, cuando dice que salió un puerco corriendo y mi abuelo fue tras de él para atraparlo pensando que era un simple animal. Cuando dice que estaba por tomarlo de la cola, el puerco saltó, se paró en dos piernas y siguió corriendo. En ese momento mi abuelo quedó paralizado. No creía lo que estaba viendo. Dice que a punto de dispararle, antes de jalar el gatillo, al puerco le salieron dos alas y empezó a volar, mientras se reía también. Mi abuelo se quedó congelado, por lo que se le cayó el rifle de las manos. Este cayó en sus pies y el golpe lo hizo reaccionar. Se persinó, tomó su arma y salió para su casa aún en shock por lo que había visto. Nunca había visto un nahual hasta ese momento. Había escuchado de ellos, pero nunca imaginó tener un encuentro. Hasta la fecha me cuenta esa historia que le pone la piel chinita. El viejito es un libro de historias y vivencias. Acaba de cumplir 85 años y parece de 70. Sigue trabajando de albañil. No le gusta descansar y siempre busca algo que hacer o arreglar. Espero tenerlo por unos cuantos años más. Esto me lo contó mi mamá. La historia va de que estaba platicando su abuelo con un compañero de trabajo, que desde que había llegado un señor de aspecto cuestionable empezaron a pasar cosas raras, ganado muerto, etcétera, todo en el pueblo. Ese señor vendía limones pero era muy mal encarado, no hablaba ni nada. Después de esa noche van caminando él y su compañero, pero conforme avanzaban escucharon ruido entre la maleza. Sonaban como pisadas de animal grande. Su abuelo pensó que era algún asaltante. Ya estaba sacando su arma, pero no veía a nadie. Así que decidieron simplemente acelerar el paso. Pasaron los días y ese compañero insistía en que algo pasaba con ese señor. Entonces decidieron espiarlo junto con otros 3 compañeros en la madrugada. Dice mi mamá que subieron hasta la cabaña donde vivía este señor y se veía por una rendija dentro de la casa. Solamente para sorpresa de todos ellos, el señor se subió desnudo a una mesa de madera. Empezó a dar vueltas de una manera extraña, se azotaba bruscamente. Era imposible que alguien tuviera la fuerza para brincar de esa forma. Lo que estaban viendo no tenía explicación. Cuando vieron que empezó a salirle pelo y las velas que tenía se apagaron por una ráfaga de aire de repente, hasta que todos escucharon cómo salió corriendo y se azotó la puerta. Dice que su abuelo le dijo que todos se quedaron en shock. Unos corrieron y que solo él pudo agarrar fuerzas para esconderse entre la tierra y la maleza. Dice que escuchaba claramente cómo andaba merodeando por ahí un animal y tenía miedo de que los hubiera visto. A su abuelo le dio la mañana ahí tirado como pudo. Salió y vio a lo lejos uno de sus amigos. Su amigo le dijo que él corrió, pero que las piernas en un punto dejaron de responderle. Igual quedó escondido entre alguna parte de ahí. De los demás ya no supieron nada. Que fueron a buscarlos a sus casas y los vecinos decían que solo pasaron por sus cosas y se fueron. Su abuelo le confesó a mi mamá que cree que a partir de ahí empezó a enfermar mucho y a decaer su salud, y que aprendió a no buscar si no estás preparado para lo que vas a encontrar. Cuando mi abuelo era joven vivía en Huautla, Hidalgo. Yo actualmente he ido varias veces y es un lugar bonito, solo que donde vivía antes era una zona bastante rural, que conserva bastante bien la esencia de aquellos días. Me contó que en una ocasión fue a un baile. Él solía montar a caballo para moverse, pero en esa ocasión decidió caminar. Incluso el día de hoy hay caminos que en ese lugar están en vil obscuridad. Se debe atravesar calles de grava y monte. Saliendo del baile, iba regresando a casa y vio cómo se acercó al lado suyo un puerco, con una forma un poco rara. Mi abuelo cargaba con un machete. Al principio no pensó nada mal y el animal no mostró nada tenebroso, más que su extraño comportamiento de querer seguirlo. Mi abuelo se preocupó y quiso espantar al animal porque no lo dejaba en paz, así que decidió sacar su machete y atacarlo. El cerdo tenía la carne sumamente dura. Mi abuelo dice que batalló mucho para poder apuñalarlo con el machete y que cuando por fin lo cortó,
y pudo abrirlo con su machete, el animal no sangraba. Su carne estaba muy seca, como si se tratase de un cadáver. Con esta historia rindo un poco de homenaje a los recuerdos e historias que me dejó mi abuelo. Lo extraño. Mi abuelo es de campo. Un tipo se hizo cargo de mí y viví con él en su rancho. El lugar era grande, frente a la casa había una milpa y a cierta hora nos apurábamos para meter al ganado, a los borregos, etc. Y antes de las 7 de la noche debíamos estar encerrados. Yo nunca entendí por qué. Un 13 de mayo estábamos alistando las maletas porque íbamos a salir a Autatitlán. Ahí nos veríamos con la familia. En eso de las 2 y fracción de la mañana salimos. El carro no quería arrancar y entre la milpa se escuchaba y se veía cómo las hojas se agitaban y como que alguien se reía y gruñía. Mi abuelo rápido sacó un crucifijo que traía cargando y me dijo: si no sabes rezar, aquí vas a aprender. Me puso un ojo de venado que traía de pulsera y me dijo: no tengas miedo. Por alguna razón no tenía miedo. Mi abuelo y yo empezamos a rezar la Magnífica y el Padre Nuestro. Parecía que esa cosa de alguna forma los rezos lo quemaban o le dolían. Soltaba gritos y gruñidos. Mi abuelo me advirtió que jamás alzara la vista del suelo. Pero me ganó la curiosidad. Quería ver qué era y se me ocurrió ver. Se los puedo jurar. Era una cosa de 2 metros, mitad perro, mitad humano. Esa cosa saltó arriba de la casa y de un brinco a una zanja y desapareció. Por fortuna, jamás lo volvimos a ver. Esta experiencia que les voy a contar, nadie me cree. Solo mis abuelos, porque ellos lo vivieron en carne propia también. Fue cuando aún vivía en la Ciudad de México e iba con mis abuelos a visitar a mis bisabuelos en Puebla, por allá del 2006. Desde niño acostumbrábamos ir 2 veces al año a un pueblo llamado El Rosario. Íbamos a visitar a mis bisabuelos maternos. Normalmente siempre íbamos mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis tíos y yo. Pero en esa ocasión solo pudimos ir mis abuelos y yo. Además que algo que acostumbrábamos a hacer era irnos de día, pues el trayecto era como unas 4 o 5 horas. Sin embargo, esta vez ellos decidieron que nos fuéramos en la noche, por aquello de las 10 más o menos, y así fue. Todo el camino iba bien, sin embargo en un tramo más o menos de 1:30 del pueblo, algo que siempre me ha dado mala espina, pues de por sí el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de brujos, así como de tener muy pocos habitantes. Yo venía durmiendo, pues ya era de madrugada, cuando siento que mi abuelo se frena de golpe. Me desperté muy sacado de onda preguntando qué había pasado. Mi abuela me dijo que no me moviera, no gritara, no hiciera ningún ruido, para no interrumpir al toro que iba cruzando. Y en efecto, el animal estaba cruzando la carretera. Sin embargo, a la mitad de su camino, esa cosa volteó a vernos. Y recuerdo muy bien que mi abuela comenzó a llorar, sin hacer ningún ruido, claro. Mientras mi abuelo petrificado se quedaba viendo a esa criatura. Yo me estaba muriendo del miedo, pero obviamente hice caso a lo que me había dicho mi abuela. El toro, tras estar unos fríos y largos segundos solo viéndonos, comenzó a acercarse poco a poco al coche. Y les juro que no miento cuando digo cómo vi cómo ese animal se levantaba lentamente y se ponía en posición totalmente erguida, sin nunca quitarnos la mirada de encima. Así estuvimos viéndolo cada quien asustado a su manera y decidimos no hacer nada. Obviamente por temor a lo que pudiera suceder. Tras un tiempo de estarnos viendo, que seguramente no fueron un par de minutos, aunque se sintieron eternos, lo que definitivamente nos hizo gritar fue ver esa cosa girar levemente su cabeza y sonreírnos. Lo que más miedo me dio fue ver su dentadura que parecía humana, y así tras unos segundos volvió a bajarse y caminar en 4 patas, hasta desaparecer en la maleza. Nosotros ya espantados y todo arrancamos lo más rápido posible, y tan pronto nos alejamos un poco de la maleza en que se perdió, escuchamos un grito que se oía muy desgarrador, como si se tratase de una persona. Desde ahí quedamos de acuerdo en no volver nunca de noche. Hay otra cosa que me ha contado mi mamá. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños solían ir al pueblo, y de paso ir con mi tío, con el que nos llevábamos muy bien los 3. Mi abuela no tanto, por algo que voy a platicar más adelante. Pues me cuenta que a veces en la madrugada
Ellos se quedaban a dormir y ella se despertaba porque ese tío salía y les decía que estaba encargado de ir a cuidar unos animales a otro rancho. Así que tenía que salir muy de madrugada, estamos hablando por eso de las 2:30 de la mañana. Una noche cuenta ella que le dio curiosidad ver qué tanto hacía en el patio antes de irse, que era de pura tierra, ya que solía hacer mucho ruido. Vio cómo se ponía en 4 patas muy ágil, como si de un perro se tratase, y se ponía a escarbar con sus manos, ya que resulta que tenía enterrados unos pies. No sabe si eran de lobo, coyote o perro, pero en cuanto lo sacó, de forma muy surrealista, él se sentó y se quitó sus piernas, como si de un simple muñeco se tratara. Se acomodó los pies de cariño y una vez hecho esto, se fue corriendo. Cuenta que él conservaba su forma de persona, solo que con patas de perro, y que en cuanto se alejó de la casa se le veía claramente cómo ladraba. Cuando ella y mis tíos le contaron esto a mi abuela, ella les dijo que ya sabía, que él estaba metido en esos temas de esoterismo, pero no quería decirles para no asustarlos y para no negarles verlo, ya que él realmente los quería. Desde entonces se alejaron completamente de él, y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios de los 2010, y encontraron esas patas de perro dentro de su casa y sangre sin ningún otro rastro. Ni siquiera alguna parte de su cuerpo, pero en el pueblo el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, ya que ese secreto de ese familiar solo lo saben mi mamá, sus hermanos y mi abuela. Nunca quisieron contarle a nadie más.